Imagínese, ¿alguna vez ha sentido ese peso en el pecho al despertar, sabiendo que necesita enfrentar otro día en ese trabajo que parece chuparte el alma? No lo soy hablando de esos días malos en los que maldices al despertador o al jefe, pero ese tipo de trabajo que se pega a tu piel como una segunda sombra, que hace que los huesos duelen solo de pensar en él. Así es exactamente como me he sentido durante 2 años. Encerrado en este faro olvidado por el mundo, en Black Ridge Point, un nombre del que nunca has oído hablar, y con razón. Este lugar no existe en los mapas, no atrae a turistas, ni siquiera a locales. Admitir que él está aquí. ¿Y sabes por qué? Porque parece la tierra misma. Lamentó haberlo creado. Un faro debe ser una guía, un faro de esperanza para marineros perdidos en el mar. Yo también pensé eso cuando acepté el puesto. Pensé que estaría haciendo algo noble, útil. Pero aquí la luz no ilumina prisiones. No invita, pero advierte. Y hoy, esta noche, todo cambió. Encontré algo que no debería existir. Fue otra noche de servicio como cientos de otras que pasé en esta torre. Helada, corroída por la sal, gimiendo con cada ráfaga de viento. 2 años deberían haberme dado. Endurecido, pero este lugar guarda sus secretos hasta el momento en que encuentras. Eso es seguro. Decidí ordenar la despensa, solo para romper el silencio opresivo. Entre herramientas oxidadas, linternas rotas y manuales amarillentos por el tiempo, un olor a humedad y algo más, ácido, ardor en la garganta, me hicieron dudar. Fue entonces cuando lo vi, un papel frágil y amarillento, apretado entre la pared y el estante. Cuando lo toqué, escuché el crujido seco de la desintegración. No había título ni firma. Solo 7 reglas, garabateadas en una mano. Temblando como si quien los escribió estuviera al borde del colapso. Y no lo eran bromas. Eran órdenes grabadas con dolor. Cierre la puerta exactamente a las 11 de la noche. Si oye golpes después de eso, no la abra. Cualquiera. Te gustaría ver que no golpeará. El primer tema ya me dejó frío. Lo hice, cerré la puerta con llave, pero nunca en el momento exacto. ¿Y los ritmos? Nunca había prestado atención. La luz debe permanecer encendida. Si se apaga, enciéndela inmediatamente, incluso si necesitas salir en medio de la tormenta. Mi corazón dio un vuelco. Ya había hecho esto antes, pensando que era solo parte del rutina. Después de medianoche, no mires al mar. Si escuchas su nombre, es mentira. Si el agua habla contigo, cállate y no contestes. Recordé una noche en la que casi respondí a un grito desde las rocas. Casi. Si ves a alguien al borde del acantilado, ignóralo. No hables, no te acerques. Vi una figura allí, hace semanas. Pensé que era un juego de luces. Salga exactamente a las 4 de la mañana. Ni un minuto antes ni un minuto después. Me iría a esta hora, pero nunca en el momento adecuado. Cuando caiga la espesa niebla, no mires por la ventana. Puedes ver lo que no puedes ver. Debe hacerlo. Ya hice eso. A menudo. Solo para no sentirme tan solo. En la luna nueva, un barco regresará. No lo reconozcas. No intentes detenerlo. No mires. Hoy el cielo estaba casi sin luna. Se acercaba la luna nueva. Sostuve ese papel como si estuviera ardiendo. El aire se volvió espeso, como si el propio faro estaba conteniendo la respiración. Me reí nerviosamente, tratando de convencerme. A pesar de que fue solo una broma de algún predecesor sádico. Pero En segundo lugar, el silencio gritó más fuerte. Y entonces entendí, no era una advertencia. Fue una prueba. Y sin saberlo, llevaba mucho tiempo jugando a este juego. Intenté distraerme. Caminé de un lado a otro, hojeando un libro polvoriento sin para ver las palabras. Encendí una radio vieja, pero lo único que oí fue un silbido. Sobre eso. Mis manos no dejaban de temblar.
No fue el frío, los gruesos muros de piedra. No dejaron entrar el viento. Era miedo. Un miedo silencioso que subió por mi columna. La primera regla parecía simple, cerrar la puerta a las 11 de la noche. Lo hice. Giré la llave. Pesada puerta de hierro en la planta baja, al pie de la escalera de caracol. El metal crujió. Como si se resistiera. Debería haber sido una señal. A las 11:03 lo escuché. 3 latidos. Lento. Lo necesitas. Luego un silencio tan profundo que dolía los oídos. Como si el mundo entero estuviera esperando mi reacción. Me quedé paralizado. Nunca antes me había dado cuenta de esto. O tal vez no quiso darse cuenta. Pero ahora, prestando atención, me di cuenta, esos golpes ocurrían todas las noches. Estaban allí enterrados en mi memoria como una pesadilla que no era mía. Retrocedí. Nadie podría escalar ese acantilado sin ser escuchado. El camino era estrecho. Las rocas de abajo afiladas como cuchillas. Cualquier paso tendría eco. Pero no escuché nada. Hasta que una voz rasgó el aire. ¡Ey! Bajo, áspero, como si no se hubiera usado en años. Pero algo andaba mal con ella. Demasiado mecánico, como una canción cantada por alguien que conoce él. Palabras, pero no la melodía. Demasiado perfecto, viejos cuentos para asustar a los niños. Hasta una noche cuando tenía 12 años. Hace años me desperté con el sonido de unas risas provenientes de la playa. No eran risas de niños. Ellos eran serio, húmedo, como saliendo de una garganta llena de agua de mar. Mi cuarto estaba en el ático y desde allí vi las luces del pueblo apagadas, excepto una, la linterna de mi abuelo balanceándose mientras caminaba cuesta abajo hacia la arena. Lo seguí. No sé por qué. Tal vez fue curiosidad infantil, tal vez fue miedo a que algo andaba mal. Lo que vi esa noche nunca me abandonó. Estaba parado al borde del agua, hablando con algo que no estaba allí. ¿O no? Debería estar allí. Sus palabras fueron bajas, urgentes, como si estuviera negociando. Y entonces desde el mar apareció una mano, pálida, arrugada, con dedos demasiado gruesos. De largo, que se cerró alrededor de su tobillo. Mi abuelo no gritó. Solo miré. A mí con una expresión que nunca olvidé, no era terror, era resignación. Como si supiera que eso iba a pasar. Al día siguiente encontraron sus botas en la playa. Y nada más. Nadie habló de eso. Mi abuela simplemente negó con la cabeza cuando le pregunté y dijo, algunas cosas no deben entenderse, solo deben recordarse. Pero no pude olvidar. Esa imagen me perseguía, esa mano, esa. Mira, la forma en que el agua se cerró sobre él como una boca. Años más tarde, cuando mi madre murió y mi padre desapareció una noche bebiendo y niebla, dijeron que fue un accidente, pero yo conocía esos caminos, conocía ese tipo de niebla, no había nada que me detuviera de regreso a ese lugar. Ni a esa vida. Entonces, cuando vi el anuncio, se busca cuidador para Faro en Black. Rach. Salario generoso. Aislamiento garantizado. Sabía que allí era donde necesitaba serlo. Porque si hay un lugar donde los muertos no descansan, donde las voces silban. Entre las olas y la oscuridad hay dientes, por eso ya conocía este lugar. ¿Y si yo? Si tuviera que enfrentarme a algo aquí, al menos sería en un terreno conocido. Pero ahora con ese maldito papel en mi mano y el recuerdo de esa cosa en mí. Acantilado todavía quemaba mi retina, me di cuenta, Black Rat Point no era como los otros lugares. No fue solo otra historia de mi abuelo, otra advertencia. Ignorado. Fue peor. Mucho peor. Y el faro, mi única defensa, acababa de parpadear como un ojo moribundo antes. Sale. No sabía lo que quería esa cosa. Pero una cosa era segura, ella no se iría. No sin lo que viniste a buscar. Y por primera vez desde que llegué aquí, me pregunté si yo era el cebo o si yo era la presa.
Todo lo que contaba mi abuelo era una más de esas leyendas que la gente lo usa para asustar a los niños desobedientes. Una forma de hacer a los más pequeños comportarse para mantenerlos alejados del borde del muelle después del anochecer. Pero entonces llegó el accidente. Mi esposa. Mi hijo. Una noche lluviosa, una curva. Resbaladizo y de repente nada. Solo vacío. Después de ese día, las historias de mi abuelo dejó de sonar como mitos y empezó a resonar como recuerdos. Distorsionadas como verdades que nunca debí haber ignorado. Lo único que quería era desaparecer. Deja de escuchar el eco de los juguetes que nadie jugó más. Ya no ve su vaso en el estante, sus zapatitos cerca de la puerta. Necesitaba silencio. Lejos. Desde un lugar donde el mundo no me recordaba cada segundo de lo que había perdido. Por eso, cuando surgió la vacante en Black Creek, acepté sin dudarlo. La paga era buena, las exigencias pocas y, lo mejor de todo, nadie hacía preguntas. Nadie quería saber por qué un hombre con mis antecedentes elegiría aislarse en un trozo de roca en medio del mar, donde el único sonido era el aullido del viento entre las rocas y las olas golpeando como puños contra los acantilados. Pero ahora empiezo a preguntarme, ¿elegí yo este lugar, o él? ¿Quién me eligió? Traté de alejar ese pensamiento, de decirme a mí mismo que era solo cansancio, que el dolor hace cosas raras con la mente. Me recosté en la mesa y cogí la taza de café. Me temblaban tanto las manos que el líquido casi se derrama. Fue entonces cuando los relojes de pared dieron las 12:30. Y escuché la voz. Oye, grité, más por reflejo que por esperanza. Pero se me erizaron los pelos de los brazos. Porque la voz no vino desde el interior del faro. Vino de afuera. Del agua. Y ella dijo mi nombre. Por supuesto. Suave. Familia. Todo mi cuerpo se tensó, mi boca se secó. Regla número 3 del manual. Guardián de Black Creek, después de medianoche, no mires al mar. Al principio me reí de estas reglas. Pensé que eran solo una broma macabra. Para asustar a los novatos como yo. Pero siempre los seguí. Siempre. Porque esa voz no era una voz cualquiera. Era la voz de mi madre. Y ella llevaba muerta 10 años. No, susurré sacudiendo la cabeza como si pudiera expulsar el sonido de mis oídos. Pero mientras hablaba, mis pies ya se movían como si no hubiera. Pertenecía más. Como si algo dentro de mí, algo más viejo, más desesperado, tenía el control. Llegué a la pequeña ventana redonda, la que daba la vista perfecta del océano. Solo me di cuenta de que estaba llorando cuando la sal de mis lágrimas quemó las comisuras de mis ojos. Mis labios. Ven aquí, por favor. Te necesito. Era ella. La misma entonación suave con la que me llamó a cenar. El mismo tono. Edredón que usé cuando me desperté gritando después de una pesadilla. Mis dedos se clavaron en la barandilla y mis rodillas se bloquearon. Mi cerebro gritó, no. Hazlo. Pero mi corazón susurró, ¿y si es real? Fue entonces cuando lo vi. El agua no estaba en calma. Ella se retorció como si tuviera pánico. No fue algo que vino a través del agua. Fue algo que el agua rechazó. Las olas se agitaban, giraban y retrocedían en lentos y reacios espasmos como si no querían tocar lo que surgía de las profundidades. Mi pecho ardía. No podría respirar. Porque eso iba tomando forma. Él no era un hombre. Ella no era una mujer. No era nada que yo hubiera visto o leído jamás. ¿Libros? Era un camino vivo, equivocado e imposible. Algo que no debería existir en esto mundo. ¿Qué carajo es esto? Se me quebró la voz y por primera vez en mi vida entendí que el agua, esa misma agua que nos da vida, que calma, que sostiene, podría ser horrible. Dios. Dios mío.
Mis instintos se activaron. Los párpados se cerraron solos y luego se escuchó el sonido. Un rasguño en el cristal. Lento. Metódico. Como uñas arrastradas una tras otra. Otro. Me quedé paralizado, incapaz de respirar. El único sonido era el de mi sangre palpitando en mis oídos. Entonces silencio. Sin voz. Sin susurros. Cuando finalmente me obligué a abrir los ojos, la ventana estaba empañada por el vapor. Grueso. Y en medio de esa niebla, escritos con cruel claridad, estaban los palabras. No rompas las reglas. En ese momento quedé destruido. Por dentro y por fuera. Los nervios eran cables. Desnudo, chispeando con cada sonido. Los dedos temblaban constantemente incluso cuando los apreté hasta que me dolió. Había un peso en su pecho, algo denso y quieto, como si algo se había acurrucado allí y se negaba a irse. Me decía a mí mismo que si podía llegar hasta el amanecer, todo estaría bien. Tal vez fue solo una pesadilla, retorcida y cruel. Solo necesitaba resistir. Pero mi cuerpo ya no creía en lo que pensaba. El miedo era tan profundo que ya ni siquiera sabía que era real. No recuerdo cómo pasaron las horas después de eso. Un minuto era poco después de medianoche en. La siguiente vez eran casi las 4. Mi cabeza se negó a seguir el ritmo del tiempo. Como si supiera que no quería estar despierta para lo que vendría después. A las 3:45 el mundo volvió a cambiar. Primero llegó el olor, húmedo, pesado, como algas podridas y cuerdas empapadas. Luego la niebla. No era una niebla cualquiera. Era demasiado espeso. Avanzó como si tenía mente propia, envolviendo el faro en capas asfixiantes. La luz mía. Luz apenas podía atravesar esa capa. Apenas podía ver el borde de mi propia mesa. No era una niebla que simplemente ocultaba la vista. Era una niebla que devoraba él. Sonidos. Todo estaba amortiguado. Silenciar. Intenté no mirar hacia arriba. Juro que lo intenté. Mantuvo sus ojos en el suelo parpadeando. Rápido, concentrado en el ritmo de mi propio corazón. Pero luego escuché eso. Madera. Madera antigua que cruje bajo presión. Luego otro sonido, metálico, sordo. Profundo. Como una campana oscilante tocada por una mano que no debería existir. La campana de un barco. Contuve la respiración. Lentamente, como un niño escondido bajo las sábanas, giré la cabeza lo más que pude. Lo suficiente como para volver a asomarse por la ventana. La niebla era tan espesa que pensé que no vería nada. Pero entonces, débil como un recuerdo surgido de un sueño profundo, apareció. Un barco. Casi imperceptible, una sombra entre la niebla. Deslizarse sobre demasiada agua. Suave, demasiado silencioso. Sin salpicaduras. No hay olas rompiendo contra el casco. Ni siquiera alteró la superficie. Él simplemente se movió. Como si no perteneciera a este mundo. Sus velas estaban rotas, ondeando como trapos viejos dejados secar. Putrefacción. La madera estaba agrietada, descolorida y sin embargo resistía, obstinadamente sí. Negándose a hundirse. Esto estuvo mal. Ese barco no era de esta época. Quizás no fue por ningún momento. Y luego los vi. Figuras. A lo largo de la cubierta, inmóvil, observando. Parecían humanos, pero no lo eran. Algunos no tenían brazos. Uno no tenía cara, solo piel suave y pálida estirada donde deberían estar los rasgos. Otros tenían la boca abierta, vacía, como si hubieran gritado hasta perder la voz. Y ninguno de ellos hizo ningún ruido. Simplemente miraron. Todos al faro. Todo para mí. Me quedé congelada, incapaz de apartar la mirada. Mi piel ardía, mis piernas se sentían débiles. No pude correr. Ni siquiera podía parpadear. Fue entonces cuando una de las figuras se movió. Levantó un brazo.
No fue un gesto de paz. No fue un saludo. Fue un dedo señalador. Directo a mí. Se me revolvió el estómago y una oleada de náuseas subió a mi garganta. Mi mente. Grité pidiendo respuestas, cualquier explicación. Pero en el fondo, en ese lugar donde me negué a afrontarlo, ya lo sabía. No era una leyenda olvidada, un cuento contado por marineros borrachos a asustar a los novatos. Fue real. Todo, las reglas, los susurros, los arañazos en la ventana, la voz de mi madre, el barco. Regresó. Él siempre regresaba. Y ahora entendí por qué. El papel ensangrentado que encontré antes, arrugado y metido entre las vigas. Dijo la verdad. No lo había entendido antes, no quería entender, pero ahora. Todo tenía horrible y perfecto sentido. El último guardián cometió un error. Solo uno. Dejó que se apagara la luz. Aunque sea por un minuto. Y en ese minuto el mar tomó lo que quería. El barco se hundió. Y todos a bordo. Pueblo. Ahora, con cada luna nueva, la nave regresaba, no en busca de respuestas. No por justicia, sino por venganza. Y si no podía encontrar al que había fallado, tomaría. ¿Quién lo había reemplazado? Y mis piernas cedieron, pero me agarré con fuerza a la mesa. Me alejé de la ventana, negándose a ver el momento en que se disolvió en la niebla. No quería. Sea testigo de esos rostros vacíos derritiéndose en el aire, como si nunca hubieran existió. Pero lo sabía, solo se estaba retirando temporalmente. Algo dentro de mí. Susurré la verdad que no me atrevía a decir en voz alta, volverá. Y la próxima vez. Tiempo, no podrás irte con las manos vacías. No me permití respirar hasta que mis botas tocaron la piedra húmeda afuera del faro exactamente a las 4 de la madrugada. El aire helado me golpeó como una bofetada, llenando mis pulmones de un dolor agudo. El cielo empezó a cambiar. Aún no. Ya amanecía, aún no era de día. Solo ese tono gris enfermizo que hacía que todo fuera incierto, como si el mundo estuviera suspendido entre el sueño y la realidad. La niebla todavía se aferraba a todo, no tan espesa como antes, pero sí lo suficiente como para amortiguar los contornos para que el faro pareciera distante incluso cuando estaba justo al lado de él. Tu pie. Lentamente me di la vuelta. La torre se alzaba detrás de mí, alta y silenciosa. Tu rayo. El oro atravesó la oscuridad como una espada, firme, implacable, un faro para él. Perdido en el mar. Pero para mí ya no era un refugio. Fue una advertencia. Había hecho todo como me ordenaron. No había roto ninguna regla. Mantuvo él. Luz encendida, ojos donde debían estar, oídos sordos a los murmullos que no llegaban. Debería escuchar. Había sobrevivido a la noche. ¿Pero a qué costo? ¿Y cuánto duraría? Me quedé allí observando el giro hipnótico de la luz, como si pudiera dármela. Respuestas que nunca me había atrevido a buscar. Durante los últimos 2 años, me había repetido a mí mismo. Ese lugar era paz. Que había encontrado la salvación en el silencio, en el aislamiento. Que había venido aquí huyendo de los fragmentos de mi vida, en busca de una quietud que el mundo me había negado. Pero, ¿y si nada de esto fuera cierto? ¿Y si no hubiera venido para escapar, sino porque necesitaba ser castigado? El pensamiento pasó por mi mente lento y repugnante. ¿Y si no fuera un trabajo? ¿Y si fuera una frase? ¿Qué pasaría si Bleach no ofreciera soledad, sino un célula de niebla y arrepentimiento? Un lugar donde los hombres no fueron enviados a esconderse de sus errores, pero escucharlos hacer eco a través de la eternidad, amplificados por mar. De repente una certeza cruel me golpeó como una ola, no importa cuán. Seguí perfectamente las reglas. No importa lo devoto que fuera a la rutina, lo que brillante mantuvo la luz, que silencioso mantuvo mis dudas. Un día, el faro no me protegería. Un día no me dejaron ir.